chihuahuense y amigo sobre todo de nosotros y de usted, y nos da muchísimo gusto tenerlo aquí los viernes. A veces tenemos, pues ya lo vio maestro, muchos invitados y decimos, no, pero hay que tener al maestro porque pues es que nos reconforta escucharlo, maestro. No, y gracias por invitarme, estoy muy contento, sobre todo de que estar aquí los viernes, pues como luego dicen, gracias a Dios es viernes, bueno, pues aquí es un viernes glorioso también. Así es, eso es estar en la televisión contigo y transmitirle a la gente lo poquito que sabemos de historia o anécdotas de la gente, pues con todo gusto. Así es, sobre todo con el estilo que usted tiene, que eso es lo que gusta y es lo que nos motiva pues a seguir conversando. Oiga, las lumbreras en el llano, ¿las conoce? Sí, cómo no. Le voy a contar una anécdota. Yo así lo conocí a usted. Aquí hizo algunas cápsulas en Cable RB hace mucho tiempo. Yo las veía, obviamente. Y ahí estaba usted, ahí a un lado de una de las lumbreras, estaba ahí explicando el asunto. Hace por lo menos 13 años, quizá. Por ahí, yo creo, sí, por ahí 15 años, 13 años. El maestro Maldonado, un señor muy buena gente que tiene un estudio por allá. Sí. Él fue el que me apoyó mucho para pues sobre la editación y todo eso. Iban allá. Íbamos allá. ¿Qué son las lumbreras, maestro? Fíjate que dijo un señor, ahí están unos huecos, están unos hoyos ahí, pero unos hoyos bien hechecitos. Sí, no. Es ingeniería de máximo nivel, ¿verdad? Sí, y sobre todo si hablamos que la hacienda de Santa Rosa, se llama Santa Rosa de Angostura de Lima, por ejemplo, la hacienda de José María Espinosa y Cuevas, que fue heredado por sus antecesores, el Francisco Mora y Luna, que era familiar de los condes del Peñasco, compraron la hacienda. Esa hacienda tenía nada más así 175,000 hectáreas. 175,000. Inclusive figuraba en aquel tiempo de las haciendas más grandes de la República Mexicana. Ajá. Considerando que en Yucatán sobre todo hay muchísimas haciendas muy más grandes que estas, ¿verdad? Pero el señor tenía pues a la hacienda no le faltaba nada. Pues fíjate, el señor, en aquel tiempo, José María Espinosa y Cuevas, estamos hablando de 1800, poquito más de 1857, empieza a hacer lo que es, su papá Manuel. Sí. Manuel se llamaba su papá, Manuel Espinosa, veía que las tierras rumbo a San Bartolo, pues eran fértiles, pero no tenían agua. Entonces, ¿qué dijo? No, pues entonces trajeron gente en aquella época unas personas que se encargaban para los caballos, otra para la agricultura, otra para la construcción, y así ahora sí que tenía una persona para cada uno de las especialidades del rancho. Y un señor que llegó, Tapidaba Torres, por cierto, fue el que inició la construcción de lo que son es un acueducto al final de cuentas, hecho ahora sí que a pico y lo que Dios le dio a entender esa persona Torres venía de lo que es el estado de Guanajuato. Inclusive venía de lo que es San Luis de la Paz, Guanajuato. Y él empezó a construirse en 1855. Y terminó luego, porque son 600 metros ahora sí que de puro túnel. ¿En cuánto tiempo lo terminó? Y terminó en 1857. Casi 2 años terminaron, más o menos. Nada más que el Boulevard Bicentenario. No lo acaban y ya tiene como 12 años que lo empezaron. Y fíjate que hacerlo, inclusive ese acueducto, yo le llamo acueducto o lumbreras. Lumbreras porque de alguna manera ahora sí que tiene un orificio en la parte de arriba que es el que da respiración al agua o oxigenación al agua y aparte pues da luz, ¿verdad? Sí. Inclusive el más alto tiene 20 metros, así de 20 metros de altura tiene. Entonces, y camina ahora sí a la gravedad y tiene 600 metros de largo. Y inclusive tiene 1,5 metros de ancho. Así que un gorrito sí cabe muy bien allí, ¿verdad? 1,5 metros y tiene 2,20 de altura. Y eso está muy interesante porque está hecho con puro estuco y material de la región. Y platicarte que alrededor de las lumbreras está una mina de yeso. Ahí fabricaban el yeso, yo creo como en los 40, 50, pero desgraciadamente no fue productivo por problemas con la gente de ahí de Angostura. De hecho hay 2 ejidos, cuando se desbarata la hacienda está el ejido de Angostura y el ejido de Progreso. Y entonces los de Angostura se quedaron con la parte de la mina o parte de lo que es la refinación del yeso. Y esas lumbreras están hechas de estuco. Arena de ahí mismo de la región, de lo que trae el río o el arroyo, o en aquel tiempo le llamaban el río Choy. Y luego lo que llama la atención es como una puerta, ¿no, maestro? Ahí la vimos ahorita, ¿no? Es como si fuera una entrada, no sé, si la podemos ver o si la puedes ubicar, es como si fuera un ingreso,
Porque mucha gente no conoce eso. Esa puerta, sí, Gilito, esa puerta la llamaban, ese es el túnel de servicio, para darle mantenimiento porque todos los días en aquella época le daban mantenimiento a los 600 metros. Ya sea que algún animal se atorara, y para evitar conflictos, pues le daban mantenimiento a las 5 de la mañana. Órale, vamos a dar que no nos queda nada atorado, animales, troncos, lo que sea, y porque estaba la corriente, no es como ahorita, Clito. Antes estaba mucho más fuerte. Se dice, por lo que hemos leído, que tenía cerca de 1000 litros por segundo. Haz de cuenta que 1000 metros, un segundo pasaba 1000 claro, 1000 litros de agua. Entonces, para darnos una idea de cómo estaba ahí la rapidez del agua, tenía corrientita. Entonces, esa puertita que está arriba es la que daba para dar mantenimiento a lo que son lo que es el acueducto. ¿Sí la vimos, Rodo? Sí está. Es la puerta, bueno, es la parte que más la gente conoce, ¿no? Porque es donde se toman fotografías, por ejemplo, ahí en esa puerta. Es emblemática. ¿Qué pasó con estas lumbreras? ¿Ya no funcionan? ¿Tiene alguna utilidad actualmente? ¿Quedó ahí como un... pues qué monumento a la riqueza de esta hacienda, maestro? No, sigue funcionando. Fíjate que en aquel tiempo ese chorro de agua que estamos hablando que pasaba por lumbreras alimentaba un promedio de 900 hectáreas, que son las que van para San Bartolo. Inclusive se dice que hay gente que ahora sí que agarraba agua de ahí para llevársela por lo que se sentaba San Bartolo, pero alimentaba 900 hectáreas. Ese fue, y todavía a la fecha, la mejor ya no son las 900 hectáreas. Esta es la que le decía, mira. Esa es la puerta de servicio. Es o de mantenimiento del túnel. ¿Cómo llegamos ahí, maestro? Pues llegamos rumbo a la carretera de Cerritos, nos metemos a la izquierda, ahora sí que a la derecha rumbo a Progreso, o hasta Angostura, a la derecha de Angostura, cruzamos lo que es el ejido de Angostura, y unos 300 metros de la última casa, ahí están las lumbreras. Inclusive había un galerón muy grande donde se fabricaba el yeso. Y a un lado de la fabricación de yeso están las lumbreras. Inclusive hay una alberca que en los años 40 y 50 se hicieron. Y era donde la gente, ahora sí que se iban a nadar y guardaban agua para el ganado, porque gente hubo un conflicto, ¿verdad? Con la gente de más arriba, de Agua de Medio, de Buenavista, y ellos de alguna manera no soltaban todo el agua, entonces ellos guardaban agua para ellos, ¿verdad? Y por eso el Verquita, pues ahí está como señal. Y la gente, inclusive, hubo un tiempo que era un lugar de esparcimiento, donde toda la gente se iba a nadar a esa alberca. Sí. Dos cosas. ¿Se puede ir a visitar? ¿Sí es bonito visitarla? Sí. Es decir, ¿sí evoca todo ese asunto de la hermosura del llano, de observar la ingeniería de esos tiempos? Fíjate que si yo soy de la opinión que sí, si le damos un poquito de difusión y le damos un poquito de una manita de gato, porque inclusive por ahí en el trienio de Elí Pérez quisieron arreglar las lumbreras, pues estaban derrumbando, pero desgraciadamente fueron con concreto. Entonces ya el material de la región ya lo olvidaron. Pero sí, vale la pena, fíjate, porque conocer la hacienda de Angostura, hoy Progreso, la hacienda era autosuficiente, era una hacienda de las mejores a nivel nacional. O sea, como decía mi abuelita, era un mundo. Ahí era un mundo. Sí, ahí había adentro de la hacienda, Gil, había una panadería, había rastro, había capilla, por ejemplo, había lo que es tienda de raya, había tiendas lo que tú quisieras había dentro de la hacienda. Los hacendados estaban bien administrados, y hablamos de la palabra administración, viene de administrar, que significa optimizar recursos, y ellos optimizaron todos los recursos. Eran tan ricos que tenían su propia despipitadora de semilla de girasol. Y ahí se sembraba algodón, había ganado del que tú quisieras. Los mejores caballos que había de la zona media. En el llano. En el llano, y eran de Angostura. Sí. Había 4 familias, los Torres, los Jordán, los Borjas, los Reiter, por ejemplo, que fueron los que de alguna manera le dieron mucha vida o más vida de lo normal a ese tipo de hacienda. Oye, ¿y acabó qué? ¿La revolución acabó con ella? Sí, Cedillo en aquel tiempo, bueno, Cedillo, pues sí, le quedaba cerquita, ¿no? Sí, pues ahí nomás la vuelta de viaje y estaba, inclusive está el camino que va para Palomas, Cedillo era de Palomas. ¿Cómo han de haber llegado esos revolucionarios todos llenos de tierra? Pues es que no, ahora sí que si allá encontrar una persona, con todo respeto, sí, ¿verdad? Pues ¿de dónde? Pues si es pura tierra, sí, es puro polvito, imagínese, puro. Entonces ¿sí? Se veían los revolucionarios llegar, yo creo, ¿de qué le gusta? 2-3 kilómetros antes, ¿no? La polvadera, ¿no? Que han de haber levantado.
Pues, y ahí vienen. Se dice que de ahí hay unos cerros, por ejemplo, que se iban y veían la polvadera a 4, 5 o 10 kilómetros que venía la gente. Sí. Inclusive ahí en Angostura se escuchaba el ruido del tren y son 4 o 5 kilómetros de retirada. Así es. La gente de aquel tiempo escuchaba el tren cuando iba a llegar y pitaba para que la gente tuviera el conocimiento de que casi iba a llegar. Entonces este es un acueducto, maestro. Es un acueducto. ¿Un acueducto que no hay en Río Verde o sí hay en algún otro sector? No. Acá en Arco Grande, que le llaman, ¿no es ahí un pequeño acueducto? Es muy chiquito, pues son arcos, ¿verdad? Ahora sí que son arcos donde, inclusive la hacienda de Angostura, volvemos a hablar de lo mismo, esos arcos, por ejemplo, esa agua, parte del agua la llevaban, por ejemplo, a lo que es el molino de caña de azúcar. El piloncillo más sabroso, se dice, y platicaban los que saben, que no estaba tan azucarado ni tampoco estaba hecho ahí por el tipo de tierra. Inclusive el molino de allí era un molino hidráulico, se manejaba por la base del agua, ¿sí? Y inclusive hay unos moldes que el piloncillo tenía el sello, ¿sí?, de los Espinosa y Cuevas, cosa curiosa. Y tenía, aparte de eso, tenía su propia planta hidroeléctrica, la casa, la hacienda. ¿Y ese Espinosa dónde están? ¿Hay aquí? No. Hay descendientes de Río Verde, fíjate que sí hay descendientes de los condes del Peñasco. Pero no... ¿O sí? No, pues ya no tanto. Porque los Verástegui, pues ahora sí que fueron los buenos en aquella época. Ellos son de alguna manera, pues han pasado generaciones y generaciones y ellos de alguna manera han sobrevivido. Y de alguna son gente de abolengo, gente de tradición, lo que son los Verástegui. Claro. Y nomás llegó con uno que llegó, trajo sus hermanos, trajo sus primos y ahora sí que se hicieron de Río. Oye, pues si la cultura maya se acabó, si se acabó la Azteca, se acabó Teotihuacán, la grandeza, pues que no se haya acabado esa hacienda, ¿verdad? Desafortunadamente. ¿Qué hubiera sido, maestro, si eso se hubiera mantenido? No, sinceramente, si ahorita puede ser un atractivo turístico, créeme que si no hubiéramos destruido tanto lo que son las trojes, por ejemplo. A ver, se lo dejo así. No quedó nada. O sea, ¿qué quedó? Quedan algunos vestigios todavía. Por ejemplo, están las trojes de Santa Teresa, que muy poquita gente ha ido para allá. De ahí donde están, por ejemplo, las lumbreras, hacia San Bartolo, hay unas trojes. Son 2 trojes, por ejemplo, hechas en el tiempo. Inclusive están hechas antes de la Revolución, en 1898. 1898. Arriba en la punta del cerro, ahí están las trojes. Inclusive los hacendados de aquella época, José María Espinosa y Cuevas, ponía rieles para llevar las carretas, ahora sí con bueyes y mulas, para llevar el grano hasta allá. Así es. Y el clima de allá, ahora sí que te voy a platicar chiquito, allá el clima, por ejemplo, el viento es constante. Sí. O sea, que no da tiempo para que se eche a perder ningún grano. Qué maravilloso, ¿no? Y nadie conoce esas trojes. Y lo peor, maestro, es que no ha habido en 100 años alguien que haya dicho, ¿por qué no repetimos lo que pasó ahí en el llano? ¿Por qué no aprendemos de la historia y empezamos a invertir o a revisar por qué tuvo éxito en ese lugar y por qué no lo copiamos? Buena pregunta. Fíjate, inclusive la misma pero ahorita todos me dicen, llano, pues tierra, no hay agua, polvo, no nace nada. Y estamos hablando de una de las haciendas más importantes de México. Y las más grandes. Hablar de 175,000 hectáreas no está fácil. Así es. Bueno, con decirte que, por ejemplo, que la hacienda en su tiempo, así nomás, ellos tenían su propia escuela para su gente, nada más. Y en aquel tiempo, por ejemplo, estamos hablando que no cualquiera entraba a la escuela de ahí de Angostura. Ajá. Pura gente importante, gente allegada al hacendado, podía ir a la escuela. Una escuela que después, en 1938, Lázaro Cárdenas le da más impulso porque le da ahí en un internado. Así es. Y entonces, ¿cuál era la estación de ferrocarril que les quedaba más cerca? Estaba a 4 kilómetros de ahí, ahora sí que rumbo a San Bartolo. Y igual que Pastora también tiene que caminar 4 o 5 kilómetros para llegar a la estación. Y ahí está la estación de Pastora, El Sirio, Angostura, y hay más nombres todavía que van a dar hasta San Bartolo. Creo que son 20 y tantos kilómetros los que son de ahí de vía para llegar hasta San Bartolo. Qué tristeza, maestro, que todo eso se haya acabado. No, y sobre todo que, como tú dices, sería interesante hacer una ruta, o alguien que se preocupara. Por ahí hay un señor Jordán, inclusive, de la Casona, que quiere revivir un poquito todas esas costumbres y tradiciones, porque tenían sus propias costumbres y tradiciones. Allá el revoltillo no estaba tan... Ahora sí que allá es otro tipo de revoltillo. Inclusive la comida sabe muy diferente la de Angostura y Progreso que la de Río Verde.
perdónenme que les diga, pero tienen otro sazón, otro sabor. Pues bueno, aquí a descubrirlo. Claro. No, y créanme que vale la pena ir a conocer la hacienda, las trojes, donde estuvo el molino, donde estuvo la planta hidroeléctrica, allá arriba están los huacatales. Hay mucho que ver y las lumbreras. Y las lumbreras. Las lumbreras valen la pena porque es una obra de ingeniería, pues yo creo que en todo el estado, así como está hecha, así en su totalidad, no hay. No hay. Fíjese usted, a eso llegamos. Ya no hablamos de Pastora, porque pues nos vamos a terminar también consumiendo el tiempo. Vamos a ir. Bueno, pues el otro viernes hablamos de Pastora. No, pues el próximo viernes. Ahí tenemos poquitas imágenes, ¿no?, de la iglesia de Pastora. No, y Pastora es una riqueza histórica. Más chiquito te lo voy a platicar. Un día le dije yo al padre Lucas Martín Lara, un buen amigo tuyo también. Claro. Aquí estuvo el padre Lucas en este estudio, sí, lo entrevisté, tuve el gran privilegio hace muchos años. Él le gustaba venir contigo, porque sí, decía, no nos vemos porque voy a ir a la televisión. Ah, bueno, estaba muy bien. Fíjate que Pastora, yo le dije un día a Lucas, ¿por qué no hacemos santuario de Guadalupe aquí? Un santuario de Guadalupe aquí en Pastora para darle más vida a lo que existe realmente. Sí. Que la gente conozca un poquito de su historia. Y créeme que lo intentó, pero por ahí hubo algunos detalles que no encajaron y se quedó en el tintero. Pero sería muy interesante que la iglesia de Pastora, ¿me entiendes?, fuera un santuario. Sí, claro. Imagínate la riqueza en cuestión turística, y de ahí nos vamos a Angostura, y de Angostura nos vamos a Agua del Medio, y de Agua del Medio nos vamos a Huascamá, y de Huascamá nos vamos a las minas. O sea, sería un recorrido bonito. Esta iglesia ni siquiera pertenece ya a esta diócesis, ¿verdad? No, es una parroquia, inclusive te voy a decir, bueno, voy a adelantarle Miento, sí es de aquí. Sí es. Pero hay que ver el decanato, porque acuérdate que son decanatos. Sí, claro. Sí. Oiga, maestro, ya empezamos a hablar de Pastora, mejor ahí nos vemos. Órale. ¿Cómo ve? No, aquí nos vamos a emocionar. El próximo viernes lo platicamos. Sí, nos encanta la historia, pues, a mí estamos aquí, ¿no? Mi mero mole, sí, Pastora, qué bonito. Hice muchos reportajes de Pastora, riquezas en lo que tú quieras, y lo vamos a platicar el próximo viernes. Y pues por eso esperemos que usted también pueda disfrutar lo que conversamos aquí, porque más que una conferencia o entrevista es una conversación. Sí, una plática para que la gente conozca un poquito de la importancia que tiene a nuestros alrededores. Y aquí a la vuelta de la esquina. Maestro, gracias. No, gracias a ti que me invitas, y con gusto aquí estamos.